venido viendo son las mismas enseñanzas una y otra vez, solamente que de diferentes ópticas. Si ustedes recuerdan, para este tiempo nosotros hemos visto ya antes una multiplicación milagrosa de panes y peces cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000. En esta ocasión volvemos a ver una multiplicación de peces y panes en las que el Señor Jesucristo está alimentando ahora a 4,000 personas. Y como digo, podría parecer que Mateo está siendo bastante repetitivo. Sin embargo, cuando llegamos a textos como estos, más que ponerle atención a lo que se parecen los textos, debemos ponerle atención a lo que son diferentes. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente los textos son muy parecidos, pero la enseñanza radica en las diferencias que tienen los textos. Si usted recuerda la semana pasada, lo último que vimos fue al Señor Jesucristo teniendo un debate bastante acalorado con los escribas y fariseos que venían de Jerusalén. Vimos a Jesús hablando con escribas, vimos a Jesús hablando con fariseos que tenían mucho conocimiento de la palabra, y el hecho que en esta ocasión, en el versículo 21, Mateo nos presente al Señor Jesucristo una vez más teniendo una conversación, ya no con los fariseos, sino con una mujer pagana, es porque Mateo quiere que nosotros hagamos un contraste entre la conversación que Jesús tuvo con los fariseos y la conversación que ahora tendrá con una pagana. Así que, como digo, es importante ver que se parecen, pero es importante ver que las conversaciones de Jesús de la semana pasada y la de ahora son bastante diferentes. De hecho, Mateo quiere enfatizar que el encuentro que el Señor Jesucristo está teniendo aquí era con una mujer pagana, porque el simple hecho que nos diga que el Señor Jesucristo salió de Galilea para irse a la región de Tiro y de Sidón, es porque quiere recordarle a su audiencia que Jesús estaba llegando al lugar más pagano de toda la región. Es como si el día de hoy dijesen que el Señor Jesucristo salió de Salt Lake, donde están los mormones, para irse a predicar a Las Vegas, donde están los paganos. Alguien diría, no, mejor en Salt Lake. Ahí la gente es más tranquila, ahí la gente es más amable. ¿Qué hay en Las Vegas? Borrachos, en Las Vegas hay gente que está viviendo de una manera desordenada. Bueno, lo mismo nos quiere presentar aquí Mateo. Está diciendo Mateo, Jesús estaba viniendo a la peor parte de aquella región. De hecho, no sé si usted lo sabía, pero era tan mala esta región que Primera de Reyes 16:31 nos dice que esta era la ciudad natal o la región natal de esta mujer llamada Jezabel, una de las mujeres más perversas de todos los tiempos. Era un lugar donde se adoraba a Baal. Era un lugar donde usted no iba a encontrar, poniéndolo en nuestro contexto, un solo cristiano. Era un lugar donde a los bebés se les quemaba vivos como ofrenda a los dioses paganos. ¿Y sabe por qué Mateo nos está presentando aquí este contraste? Porque quiere presentarnos el contraste que hay entre los fariseos que vinieron a debatir con Jesús con Biblia en mano y esta mujer pagana que vino al Señor Jesucristo con un corazón quebrantado. Hermano, si alguna vez tú te habías preguntado qué tan peligroso es el fariseísmo, este texto te lo enseña. Si alguna vez tú te habías preguntado qué tan horrible es el fariseísmo que tenemos todos dentro de nuestro corazón, este texto te lo enseña. ¿Sabes por qué? Porque Mateo está diciendo que la persona que se deja llevar por un corazón fariseo es una persona que puede debatir con Biblia en mano, como lo hicieron los fariseos. Es una persona que puede exteriormente parecer que está adorando al Señor Jesucristo o a Dios con sus labios. Es una persona que puede tener un celo religioso bastante visible, pero al mismo tiempo la persona que tiene un corazón fariseo puede debatir con Biblia en mano, pero tiene el corazón más alejado de Dios de lo que lo puede tener un pagano. Así que yo creo que este mensaje es de vida o muerte.
Porque en el exterior cualquiera hubiese dicho, si comparamos a los fariseos con esta mujer que era de la zona de Tiro y Sidón, cualquiera hubiese dicho, yo invito a mi casa a los fariseos, ellos son responsables, ellos leen la escritura, ellos oran, ellos ayunan, ellos hacen todas estas cosas que traen mucha virtud, y a la mujer pagana, yo no quiero ni siquiera verlo porque representa todo lo que yo odio. Pero ¿sabe qué es lo que el texto nos está mostrando, hermano? Que muchas veces la condición más triste de una persona no es cuando no lee la Biblia. ¿Sabe cuál es la condición más triste de una persona? Cuando tiene la Biblia en las manos, pero tiene esa misma Biblia muy alejada del corazón. Cuando es disciplinada para leer la escritura, cuando es disciplinada para orar, para hacer todas estas cosas que hacían, y tiene la disciplina para leer la escritura, pero no tiene el corazón para entender el mensaje de las escrituras. Es lo que dijo el Señor Jesucristo de los fariseos en Juan 5:39, y de los judíos que lo escuchaban en aquella ocasión, les dijo, escudriñad las escrituras. No solamente léanla, escudriñenla, entiéndanla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo el Señor Jesucristo, ustedes son buenos para saber que la vida eterna está en la Escritura, pero ustedes no son buenos para reconocer y recibir y crecer en la vida eterna a la que apuntan las Escrituras. Porque ven la Biblia, pero no me ven a mí. Porque ven la Biblia, entienden la Biblia, pero no me entienden a mí. O porque ustedes pueden debatir con la Biblia, pero no me pueden amar a mí con la palabra que han recibido. Así que, hermano, este pasaje, en un sentido, es Mateo dándole un gancho al hígado al fariseísmo que tú y yo traemos. Piensa por un momento, hermano. ¿Cómo vienes el día de hoy tú a este lugar? ¿Estás aquí porque durante la semana has leído tu Biblia? ¿Estás aquí porque durante la semana no te peleaste con tu esposo o con tu esposa? Déjame te cambio la pregunta. ¿Estarías aquí si no hubieses leído la Biblia durante la semana? O déjame te la pongo más personal, porque yo sé lo que pasa el domingo antes de venir a la iglesia. ¿Hubieses venido a este lugar si antes de que iniciara la iglesia te hubieses peleado con tu esposa o con tu esposo en la casa? El domingo, antes de venir a la iglesia, uno siempre se pelea, ¿no? Yo no sé qué es lo que tiene el domingo. A las 2:15 empieza el pleito. Y llegan las 2:50 y dice, yo ya no voy porque yo no soy ningún hipócrita para ir ahí peleados. ¿Has hecho eso? ¿Harías eso? ¿Estarías aquí aún sabiendo que tú has fallado al Señor y aún pudiendo ver tus faltas claramente? ¿Y estarías aquí si antes de venir aquí hubieses cometido una falta? Si la respuesta es no, eso es un corazón fariseo. Eso es un corazón fariseo, presentarme ante Dios limpio y no presentarme ante Dios para que me limpie. A simple vista eso parece piadoso. No voy porque no soy hipócrita. No vienes porque estás en rebeldía contra el Señor, y tu problema no es que no eres hipócrita para no venir. Tu problema es que estás rebelándote contra el Señor y utilizas una falsa cortina para esconder tu pecaminosidad, y a esa cortina le llamas humildad. Otra vez más, ¿cómo vienes el día de hoy? ¿Vienes reconociendo tu falta, o vienes escondiendo tu falta, o vienes usando tu falta como una excusa para no atender a la adoración? Porque en algo que vamos a ver en este pasaje es cómo vino esta mujer. Y hermano, el hecho que este texto termine con el Señor Jesucristo admirando la fe de esta mujer, en el último versículo del relato, el hecho que termine admirando la fe y diciéndole, oh mujer, grande es tu fe, ese solo hecho debería hacer que nosotros queramos ver a esta mujer como un ejemplo de fe digna de ser imitada, y debería ser que el día de hoy tú clames al Señor para que lo que aprendamos que había en el corazón de esta mujer también esté en el tuyo. El punto de este sermón no es que tú salgas diciendo, wow, qué fe de esa mujer. El punto de estos sermones es que tú salgas clamando, Señor, ayúdame a tener y a crecer en ese tipo de fe.
porque si Jesús admiró esa fe deberías desear. Y si tú no tienes esa fe, tú deberías ver que el problema está en ti y no en las circunstancias. Por eso, lo primero que vamos a ver es un corazón con fe puesta en el lugar correcto. Ese es el primer punto del versículo 21 al 31. Un corazón con una fe puesta en el lugar correcto. Y note cómo el texto describe a esta mujer. La razón por la que en el versículo 22 comienza a decir que una mujer cananea, dice que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es porque lo primero que quiere hacer Mateo es presentar un contraste entre las primeras palabras que esta mujer tiene con Jesús y las primeras palabras que tuvieron los fariseos con Jesús. La semana pasada, lo primero que vimos que hicieron los fariseos fue venir ante Jesús, clamar ante Jesús, pero no por ayuda, sino por un reclamo. Lo primero que los fariseos hicieron fue utilizar la palabra o tratar de utilizar la palabra para debatir y pelear con Jesús. Y lo primero que nosotros vemos de esta mujer es una mujer que lo primero que hace es reconocer la necesidad que ella tiene del Señor Jesucristo. De hecho, si nosotros vemos este texto en griego, una mejor traducción no es que la mujer le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No. Lo primero que esta mujer dijo fue: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Es decir, las primeras palabras que Jesús escuchó de esta mujer fueron: necesito misericordia. Las primeras palabras no fueron: Señor, mira todo lo que he hecho por ti. Las primeras palabras no fueron ni siquiera: Señor, he pecado, sálvame. No habría nada de malo con esas palabras, pero las primeras palabras, lo que Mateo quiere mostrar aquí es: esta mujer tiene el tipo de corazón que entiende la misericordia del Señor. Esta mujer tiene el tipo de corazón que entiende quién es el Señor y por ende entiende la necesidad que ella tiene de la misericordia del Señor. Algo interesante de este texto es que Mateo está presentando esta situación en la que esta mujer tenía todas las cosas en contra de ella. Una vez más, como ya mencionamos, esta mujer era de la tierra más pagana que había en aquel entonces. Con eso Mateo nos está diciendo: esta mujer sabía que ella no merecía ser escuchada. No solamente eso, el pasaje paralelo en Marcos 7:24, la manera en la que Marcos narra esta misma historia, nos dice que cuando Jesús llegó a la zona, llegó buscando esconderse de la gente, y nos dice en Marcos 7:24 que llegó a una casa y se metió a esa casa porque no quería que nadie lo supiese. Es decir, esta mujer vio a Jesús dispuesto a descansar. Esta mujer vio a Jesús que iba con la intención de descansar, y usualmente cuando usted ve a alguien que quiere descansar, ¿qué hace? Lo deja en paz. Sobre todo si es alguien con autoridad. Si usted ve al presidente de los Estados Unidos que quiere descansar, usted no lo molesta, usted lo deja. Bueno, una vez más, esta mujer tenía todo en contra. Humanamente hablando, ella sabía que no merecía que el Señor le respondiese porque ella era una pagana. Y a los paganos nadie les tiene respeto. Y a los paganos no merecen ser respondidos por Dios. Humanamente hablando, esta mujer sabía que era un mal momento, entre comillas. Humanamente era un mal momento porque el Señor Jesucristo estaba buscando descansar. Estaba buscando aislarse. ¿Y sabe por qué Mateo nos dice que en ese momento en el que ella estaba segura que el Señor Jesucristo no tenía por qué contestarle, ella dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Hermano, porque el único momento en el que tú estás consciente de la misericordia de Dios es cuando tú estás convencido de que el Señor no tiene por qué responderte. ¿Sabes cuál es el problema cuando tú vienes a la iglesia pensando que vienes a la iglesia y eres más digno de venir a la iglesia cuando no te peleas con tu esposo o con tu esposa que cuando sí te peleas?
¿Sabes cuál es el problema de que tú vengas a la iglesia cuando no te peleas con tu esposo o esposa y faltes a la iglesia cuando te peleas o discutes con ellos? El problema es que no has entendido la misericordia del Señor. El problema es que estás pisoteando el nombre del Señor de una manera farisea, presentándote a Él solo cuando tú piensas que estás listo y estás rechazándolo a Él en el momento que tú más ves tu necesidad. Hermano, esta mujer sabía que no merecía. Esta mujer sabía que ella no tenía, que el Señor Jesucristo no tenía por qué escucharla. ¿Y sabes por qué clamó? Precisamente por eso. Porque tú solamente entiendes cuánto necesitas la gracia cuando sabes que no la mereces. Tú solamente entiendes cuánto necesitas la gracia cuando has entendido la gravedad de tu pecado. Por eso, hermano, no caigas en el error del fariseísmo. Cuando nosotros a veces pecamos, hacemos todo lo contrario a esta mujer. Sabemos que no hemos orado lo suficiente, entonces no tenemos ningún tipo de motivación para atender al Señor. En el momento que hemos pecado, nos alejamos. En el momento que estamos convencidos del pecado, nos alejamos de la iglesia. En el momento que estamos convencidos del pecado, nos alejamos de la lectura de la Escritura. Hermano, eso es como tratar de hundirte más en el pecado. Si algo nosotros podemos ver de esta mujer, es que cuando más convencidos estemos de nuestras faltas, es cuando más convencidos deberíamos escuchar de que el Señor nos puede restaurar con su misericordia. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a sanos, sino enfermos. Y no hay nada peor, hermanos, y no hay nada más peligroso que un enfermo que niega la enfermedad. No hay nada peor que un enfermo que ve la enfermedad y piensa que se puede sanar a sí mismo, o no hay nada peor que un enfermo que ve la enfermedad y busca esconder su enfermedad con maquillaje. ¿Usted se imagina a un enfermo de cáncer que está demacrado por por lo duro de la enfermedad y alguien le dice, ve al doctor, y él dice, no, me voy a maquillar? Si es un hombre, me voy a maquillar, me voy a poner que la cara se me vea un poquito más alegre, voy a tratar de arreglarme todo con maquillaje. Bueno, hermano, cada vez que tú pecas y te alejas, tú estás maquillando al muerto que estás llevando por dentro. Cada vez que tú pecas y te alejas y dejas la oración y dejas de congregarte y empiezas a alejarte, tú estás maquillando a ese hombre viejo que te está matando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el viejo hombre tiene problema con que lo asesines, pero no tiene ningún problema con que lo maquilles. Por eso es que hay mucha gente muy contenta el día de hoy que dice, yo me alejo de la iglesia y no pasa nada. Eso es el viejo hombre hablando, claro que no pasa nada. Yo dejo de orar, igual el Señor conoce las intenciones de mi corazón, o yo me alejo de ciertas prácticas piadosas, ciertas prácticas que son buenas, me alejo de la Escritura porque igual ya pequé y no quiero ser hipócrita. ¿Sabes tú de dónde sale esa idea de que eres un hipócrita si vienes a la iglesia después de pecar? Del viejo hombre, del fariseo que llevas dentro. ¿Para qué voy si estoy sucio? Porque está sucio. No he venido a buscar a sanos, no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y esta mujer lo entendió, y hermanos, eso es lo que a mí me hace ver si yo he entendido la misericordia del Señor. ¿Qué hago yo cuando veo mi pecado? ¿Lo confieso? ¿Lo escondo? ¿Me escondo yo? ¿Qué hago yo cuando veo mi pecado? ¿Lo niego? ¿Espero que se me pase? Porque déjame te digo algo, si tú el día de hoy no estuvieses aquí en la iglesia por cualquier pecado que hubieses cometido, mentiste en tu trabajo y te sientes culpable y mejor no vienes a la iglesia, ¿qué te hace pensar que la semana que entra eres más digno? Si igual ya pecaste. Si vas a poner esa regla, con un pecado que cometas no vuelvas. Pero como no ponemos esa regla, sino que el pecado, dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia,
venimos como pecadores que reconocen sus faltas y venimos reconociendo o venimos repitiendo las palabras de aquel publicano que dice el Señor Jesucristo en Lucas, que estaba parado atrás, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo y decía a sí mismo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Cuando tú más ves el pecado, es cuando tú más deberías clamar por gracia. Cuando tú ves el pecado y clamas por gracia y te convences de la gracia, tú puedes saber que ahí el Señor te mostró tu pecado. A veces yo he escuchado personas que dicen: el Señor me está mostrando un pecado, y andan decaídos y andan deprimidos y ya no quieren venir a la iglesia porque el Señor les mostró un pecado, ya no quieren servir a sus hermanos porque el Señor les mostró un pecado. ¿Sabe, hermano? Eso no es que el Señor te mostró el pecado. Eso es o que tu corazón te está condenando por tu pecado, o que en el peor de los casos Satanás te está acusando por un pecado. Eso no, si a ti después de ver el pecado te da una sensación de desesperanza, tú no estás viendo el pecado de una manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer vio el pecado y corrió a Cristo. Este hombre, vamos a ver en el Salmo 32:5, reconoció su pecado, y en el momento que más reconoció su pecado fue cuando más clamó por el perdón de pecados. Dice el salmista en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí nota? El salmista dice: yo sabía que no me merecía tu perdón y por eso lo busqué. Porque Jesús mismo lo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes cuál es el único requisito que Dios requiere de ti para que te consuele de tus pecados? Que llores por el pecado, nada más. No que hagas penitencia, no que faltes a la iglesia, no que diezmes más ese día, no que llegues más temprano a la iglesia, ninguna de esas cosas. El único requisito que Dios tiene para consolar a su pueblo de su pecado es que ese pueblo llore por su pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la actitud de esta mujer. Y hermanos, no era solo de esta mujer, esa es la actitud de los discípulos que Mateo retrata como discípulos verdaderos. Es la misma reacción que vimos en Mateo 8:2 con el leproso, cuando el Señor Jesucristo vino y un leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es exactamente lo mismo. Clamó por misericordia porque miraba su inmundicia. Clamó por misericordia no por ayuda del Señor, sino para que el Señor lo limpiase cuando él vio que él mismo no podía limpiarse. Sin embargo, algo que me gustaría señalar aquí, hermanos, es que Mateo es muy cuidadoso para mostrarnos que la fe que tanto el leproso como esta mujer tenían, no era una fe en el poder del Señor Jesucristo para hacer milagros. Es decir, Jesús no está diciendo que esa mujer tenía una fe ejemplar porque esa mujer creía que Jesús podía sanar a su hija que estaba endemoniada. No es lo que está diciendo. Y a veces así se interpreta este pasaje que dice: si nosotros creemos que el Señor puede hacer cualquier cosa, eso es una fe fuerte. Hermano, una fe fuerte no es cuando tú crees que el Señor puede hacer cualquier cosa. Una fe fuerte no es ni siquiera cuando estás enfermo y crees que el Señor Jesucristo puede sanarte. Gloria a Dios si crees eso, pero eso no es evidencia de una fe fuerte. La fe fuerte no se distingue por creer que el Señor tiene poder para hacer milagros. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos creían que Jesús podía hacer milagros. Le dijeron al Señor, le demandaron una señal, y la respuesta del Señor Jesucristo cuando los fariseos demandaron una señal fue: la generación mala y adúltera demanda señal. Así que hay un sentido en el que en muchas ocasiones el hecho que una persona crea que tiene, digámoslo así, una persona tiene
la fe de que el Jesús en su poder puede hacer milagros, muchas veces esa fe proviene de un corazón malo y adúltero. Así que no midas el tamaño de tu fe por saber si crees que Jesús puede hacer un milagro. Porque puedes tener un corazón adúltero y creer eso. Jóvenes, no midan el tamaño de su fe porque ustedes creen que el Señor les puede dar un buen trabajo. Eso lo cree cualquiera. De hecho, creer en un Dios que te dé un buen trabajo, lo puede hacer cualquiera. Los musulmanes creen en un Dios que les puede dar un buen trabajo. Creen en un Dios que les va a dar mucho placer después de esta vida. Los mormones, yo esta semana estuve conversando con varios, y ¿sabe qué es lo que más resalta? Ellos tienen mucha fe para creer que el Señor puede arreglar sus vidas en este mundo. Escúchelos hablar, hablan más de este mundo que de la vida venidera. El punto aquí no es, o la meta aquí no es que tú creas en un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. El punto es que el corazón regenerado no es aquel que cree en el poder, sino en la misericordia del Señor. Por eso nota que en este pasaje el texto no enfatiza a la mujer creyendo que el Señor podía sanarla solamente. Lo que más enfatiza Mateo en los versículos 22 al 25 no es a esta mujer diciéndole a Jesús, sana a mi hija, yo creo que la puede sanar, quítale el demonio, yo creo que se lo puede sanar. Lo que más enfatiza el texto es a esta mujer diciéndole en 3 ocasiones, Señor. En 3 ocasiones le dice Señor. Le dice, Señor, ten misericordia. Sí, Señor, pero esto. Sí, Señor, pero lo otro. Eso no es accidente. Es lo mismo que vemos con el leproso cuando le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Y sabe cuál es lo interesante de estos pasajes, hermanos? Que estas personas no habían recibido nada todavía, pero ya le llamaban Señor a Jesús. El leproso seguía con lepra y dijo, Señor, si quieres puedes sanarme, pero si no me sanas, tú eres el Señor. Esta mujer le está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sana a mi hija, pero si tú no la sanas, yo igual ya te dije que tú eres el Señor. Así que entender la fe, esta fe no es increíble porque creía que podía hacer un milagro. Esta fe es increíble porque ya Dios había hecho el milagro de darle un nuevo corazón a esta persona para que ella creyera en el Señor Jesucristo como el Señor. Así que, hermano, ¿qué es lo que te maravilla a ti? ¿Un Dios que tiene poder para cambiar circunstancias o un Salvador que es el Señor? Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Jesús murió, que Jesús resucitó y confesares con tu boca, serás salvo. Y eso es lo que nos está mostrando Mateo. Esta mujer, su fe era increíble, no porque creía en el milagro, sino porque creía en el Señor sin siquiera haber visto el milagro. Y no solamente eso ya es increíble. Pero es más increíble, ¿sabe qué? Que ella continuaba creyendo en el Señor Jesús cuando no recibía respuesta. Note en el versículo 23, y póngase un momento en los zapatos de esta mujer. Todos aquí tenemos hijos, o la mayoría. ¿Cómo hablaría usted si su hijo estuviese, deje usted endemoniado, enfermo, y está a punto de morir, y su hijo, hay una sola persona que lo puede ayudar y usted está seguro que esa sola persona lo puede ayudar? Déjeme se lo pongo más claro. ¿Cómo le pediría a usted a un doctor? Su hijo está enfermo en casa y usted necesita un doctor que lo atienda. ¿Cómo iría usted buscando a ese doctor? Yo le aseguro que si usted tiene que tumbar la puerta para sacar al doctor y llevarlo a su casa, lo hace. Bueno, eso es lo que esta mujer está haciendo. Está triste, está abatida, porque su hija está endemoniada, su hija está sufriendo. ¿Y cuál es la respuesta que obtiene del Señor Jesucristo? Nos dice en el versículo 23, Mateo nos parte la respuesta del Señor Jesucristo en 2 partes. Lo primero es, imagínese a esa mujer diciendo, Señor, ten misericordia de mí, sana a mi hija. ¿Y qué dijo Jesús? Dice Mateo en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es interesante que la primera reacción del Señor Jesucristo ante la necesidad de esta mujer fue ignorarla. Mi hija está enferma y Jesús no dice nada. De hecho, pareciera que este es otro Jesús, pareciera que no es más el Jesús compasivo que hemos visto en el capítulo pasado. Y de hecho, lo increíble aquí no es solamente la respuesta de Jesús. ¿Sabe cuál es lo increíble? La insistencia de la mujer. ¿Por qué? Porque en el pasado los escribas y fariseos han visto milagros y se han quejado. Esta mujer recibe silencio y continúa llamando Señor al Señor Jesucristo. Eso es lo que Mateo quiere que nosotros veamos. Los judíos recibían un milagro y se quejaban. Esta mujer recibe silencio y sigue llamándole Señor al Señor Jesucristo. Esta mujer recibe hasta cierto punto menosprecio, porque note cómo le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo ahí digo, entonces yo ya me voy, ¿por qué no voy a estar rogando? Hermano, ¿usted alcanza a ver cómo este pasaje expone nuestro corazón? La mujer recibe silencio y le llama Señor todavía al Señor Jesucristo. Los fariseos vieron milagro y exigían más milagros, y cuando no hacía el Señor Jesucristo los que ellos querían, se quejaban. Hermano, ¿tú alcanzas a ver por qué tú y yo nos quejamos? No es que las situaciones son muy grandes y muy feas. Es que en nuestra mente el Señor Jesucristo es muy pequeño y alguien que realmente nosotros no honramos, como decimos. Eso es la queja. La queja no es por causa del silencio de Dios. La queja es por causa de la inmadurez y el fariseo que yo llevo en mi corazón. Alguien podría decir: sí, pastor, pero usted no conoce, no conoce las pruebas que yo estoy pasando. Ciertamente no las conozco, pero este pasaje nos dice que esta mujer tenía una hija a punto de morir. Y se mantuvo diciendo Señor. En el momento que Jesús la hizo esperar, ella no dudó en esperar. Hermano, yo a veces me temo que nuestro lenguaje cristiano no cuadra con nuestra vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos venir aquí y cantar: Señor, yo soy de los pecadores el primero. Pero en el momento que alguien me hace esperar, yo ya no me siento el primer pecador, sino que yo me siento el que más derecho tiene a exigir. De hecho, la exigencia siempre surge de un corazón que tiene muy baja estima al Señor Jesucristo. Un corazón exigente siempre es un corazón que tiene en baja estima al Señor Jesucristo. Esta mujer sabía que no merecía responder, que no merecía que el Señor le respondiera. Por eso, ¿sabes qué es lo que ella hizo? No se aferró a la respuesta, se aferró al Señor Jesucristo. Y por eso se mantuvo en firmeza. Note cómo dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. En lugar de irse, en lugar de enojarse, en lugar de reclamar como los fariseos, en el momento de espera, dice, ella se postró, se aferró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos de la nación de Israel y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, tienes toda la razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, qué respuesta. A veces nos sorprende la respuesta de Jesús, pero Mateo quiere que nos sorprenda la respuesta de la mujer. La respuesta de Jesús era natural y era como un tipo de parábola. No es que Jesús le está diciendo que era un perro de una manera para ofenderla. No, Jesús está hablando un tipo de parábola en el que está diciendo el Señor Jesucristo, más que estarla menospreciando, le está enseñando la misión que él tenía. Le está diciendo: mira, yo fui enviado primero a la casa de Israel. Yo fui enviado primero a la casa, al pueblo de pacto. Dios prometió en su santo promesa un pacto con la nación de Israel, y yo fui enviado primero a ellos. Por eso es que le dice en el pasaje paralelo de Marcos,
que primero deben comer los hijos y después los perrillos. Está diciendo lo mismo que dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para todos, dice, al judío primeramente y también al griego. Jesús está diciendo lo mismo y le está diciendo, aquí hay un orden, primero la casa de Israel, después ustedes. Y sabe, hermano, ¿qué es lo increíble de este pasaje? Que esta mujer tenía en alta estima la misericordia del Señor, al punto que la razón por la que le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, es porque está diciendo, Señor, yo entiendo mi condición, yo entiendo que soy pagana, yo entiendo que soy inmunda. De hecho, los israelitas llamaban perros a los gentiles para decir que los gentiles eran inmundos. Está diciendo, yo entiendo que soy pagana, yo entiendo que soy gentil, yo entiendo que soy inmunda, pero yo entiendo que tu misericordia y tu gracia es mucho más grande que mi inmundicia. Por eso yo no necesito el pan entero, yo solo necesito las migajas. Con las migajas mi necesidad va a ser cubierta. Yo no necesito, y está diciendo el Señor, está diciendo la mujer, yo no te vengo a exigir porque ni siquiera necesito exigir. Yo con lo que sobre estoy bien. Esta mujer tenía la misma teología de Pablo. Pablo dijo que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mujer está entendiendo exactamente lo mismo. Está diciendo, sí, tú viniste a salvar israelitas, Señor. Tú viniste a salvar la casa de Israel. Y ¿sabe qué es lo que está diciendo esta mujer? Pero tú eres demasiado grande para solamente salvar a israelitas. Hermano, esta mujer sabía lo grande que era su pecado. Pero esta mujer sabía cuán grande era el Señor Jesucristo y por eso lo seguía. Y yo espero que ahí nos encontremos nosotros. Tú sigues al Señor Jesucristo porque Él es grande o porque a veces tu pecado no te parece tan grande. Y yo sé que va a decir, no, pastor, obvio que porque Él es grande. Bueno, entonces, ¿cómo reaccionas cuando pecas? Porque cuando pecas y te alejas, tú estás siguiendo al Señor Jesucristo solo cuando tu pecado no te parece tan grande. Cuando pecas y te alejas de leer la Escritura, tú lees la Escritura solo porque tu pecado no te parece tan grande. O cuando tú fallas y ofendes a un hermano y por causa de esa ofensa tú te alejas de la iglesia o te ofenden o ofendes y por causa de esa ofensa tú te alejas, hermano, tú solamente estás siguiendo al Señor Jesucristo cuando el pecado no te parece tan grande. Y esta mujer dijo, a mí el pecado sí me parece grande, yo entiendo que el pecado es grande, pero yo entiendo, Señor, que tú eres más grande, cosa que los israelitas no habían entendido. Por eso, note que aquí Mateo está presentando un contraste nuevamente en los versículos 30 al 31, después de que el Señor Jesucristo le dice, ve, grande es tu fe, ve y se haga conforme a tu fe, y nos dice que la hija fue restaurada. No es coincidencia que en los versículos 30 al 31 se vea a Jesús sanando a muchos gentiles. ¿Sabe por qué? Porque estas personas entendieron quién era Jesús. No entendieron el poder de Jesús, sino entendieron quién era Jesús y vieron a Jesús como un Salvador para Israel, pero no solamente para Israel. Por eso note que en el versículo 31, al final, después de que se nos dice que sanó a los ciegos, sanó a los cojos, la gente se maravillaba, dice, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Sabe qué está haciendo Mateo? Está diciendo, las naciones reconocieron que Cristo es el Dios de Israel, pero las naciones reconocieron que la promesa de Dios a Israel era para el mundo entero. Por eso ellos lo glorificaban. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Génesis 12? A los que te bendigan, bendeciré. Le dice al patriarca de Israel, a los que te maldigan, maldeciré. Y en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y estas personas entendieron esa promesa.
Lo irónico de esto, hermanos, es que Israel era el pueblo del pacto, pero no estaba entendiendo el pacto en aquel momento. Las naciones eran personas que se beneficiarían del pacto y estaban entendiendo el pacto más que el pueblo en el que inició el pacto. Pero hermano, lo que yo quiero que tú veas que estas personas entendieron y que yo quiero que tú salgas de aquí entendiendo es no qué tan grande es tu pecado, no qué tan inmundo eres. Yo no quiero que salgas de aquí dándote de latigazos diciendo, pastor, somos una escoria. No se trata de eso. Estas personas no entendieron que ellas eran una escoria. Ciertamente lo eran. Pero ¿sabe qué entendieron? Nuestro pecado es grande, pero el Salvador es más grande. El Salvador es mucho más grande. ¿Y sabes por qué es importante entender y ver tu pecado de esa manera, hermano? ¿Sabes tú por qué es importante que tú veas tu pecado como algo más pequeño que el Señor Jesucristo? Porque de esa manera es que Dios ve al Señor Jesucristo. En Isaías 49:6, déjeme se lo leo para que lo escuche, si quiere anótelo. Note cómo el Padre habla de Cristo. Cuando está describiéndolo como un Salvador, dice, poco es para mí que tú, Jesús, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que mi salvación hasta lo postrero, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí no creo que dice el Señor? Tú eres un Salvador tan grande que salvar solamente a Israel sería un desperdicio de Salvador. Tú eres un Salvador tan grande que el pecado de Israel te queda pequeño. Sería muy, por decirlo de alguna manera, mediocre salvar solamente a Israel. Dice, tú eres demasiado grande, por eso yo quiero que alcances, por eso yo quiero que tú seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Por eso tú eres salvo, hermano. Tú no eres salvo porque necesitabas salvación solamente. Tú eres salvo porque Cristo era muy grande para dejarte en condenación. Tú no eres salvo porque tenías mucha necesidad. Tú eres salvo porque Cristo, porque el Padre tenía un hijo muy grande como para dejar a las naciones fuera de esa salvación. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cualquier pecado que tú hayas cometido, yo no dudo que sea grande, yo no dudo que sea terrible, pero lo que el Padre dice es, mi hijo es demasiado grande como para no cubrir tu pecado. Cree en Él el día de hoy. Y esta es la base que nosotros tenemos para predicar el Evangelio. Cuando prediques el Evangelio, hermano, tú no predicas el Evangelio porque el hombre tiene una gran necesidad, sino porque el Padre envió un gran Salvador. No es la necesidad del hombre lo que nos mueve, es la grandeza del Hijo la que nos hace hablar. Por eso, si tú y yo no predicamos el Evangelio, no es porque no nos duele la gran necesidad del hombre. Si tú y yo no predicamos el Evangelio, es porque no nos admira la grandeza del Señor Jesucristo. Es lo que dice el libro de Hechos. Cuando los apóstoles predicaron, que les dijeron, guarden silencio, ya no prediquen. Ellos no dijeron, hagan lo que bien les parezca, métanos a la cárcel, hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a seguir predicando porque entendemos la necesidad del hombre. Ellos no dijeron eso. Cuando les dijeron, dejen de predicar, dejen de hablar ese nombre, o los metemos a la cárcel, o los vamos a matar, ellos dijeron, hagan lo que les parezca, pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que están diciendo es, hemos visto un Salvador tan grande que no nos podemos callar. No es la necesidad del hombre la que nos mueve, es la grandeza de Cristo. Y tú sabes qué tan grande, tú sabes cuánto entiendes tú la grandeza de Cristo dependiendo de cuánto predicas tú a Cristo. Tú puedes decir, pastor, a mí me sorprende cuán grande es Cristo. ¿Has predicado de Él? No, entonces no te sorprende tanto. Oh, pastor, a mí me sorprende la grandeza, la santidad, la gloria, y hablas de Él cuando tienes oportunidad. No, entonces no te sorprende tanto, hermano, que si te sorprendiera no lo podrías callar. No dejaremos de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto, y esto es lo que hicieron estos hombres. Hemos visto a Cristo y glorificaban al Dios
de Israel. Y note que aquí Mateo nos presenta un paralelo en el evento que viene, porque si el pasaje terminase ahí, terminaría excelente, pero el pasaje continúa. Y si los versículos pasados se parecieron a lo que vimos la semana pasada, esto es idéntico a lo que vimos la vez que estudiamos el pasaje en Mateo 14, en Mateo 13, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Note qué es lo que dice que hizo el Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pescadillos. Esto parece un déjà vu. Un déjà vu es eso que pasa cuando usted vive algo que usted siente que ya vivió antes. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que pasó un capítulo anterior. Jesús ve a las multitudes y dice: tengo compasión de ellas. Dice a sus discípulos: aliméntenlas. Cuando alimentó a los 5,000, los discípulos dijeron: nosotros no tenemos cómo, se quejaron, aquí hay 4,000. Aquí ya les puso la tarea más fácil, solo había 4,000. Y Jesús les dice: aliméntenlo ustedes, y otra vez, no podemos. Vemos aquí que está pasando lo mismo. Los discípulos se quejan como en el pasado, Jesús tiene compasión como en el pasado, Jesús multiplica los panes de una manera milagrosa como en el pasado. ¿Cuál es el punto de Mateo? Hay algunos eruditos que dicen que aquí Mateo se equivocó. Está diciendo, se le olvidó que ya había contado la historia y la volvió a contar. Pero no es la misma historia, porque nos dice las diferencias. En una eran 5,000 personas, en esta eran 4,000 personas. Por eso yo lo que le decía, hermano, es que la enseñanza en esta multiplicación de los panes no está en lo que se parecen los dos milagros, sino en lo que son diferentes. ¿Por qué? Porque en el primer milagro vemos al Señor Jesucristo multiplicando los panes para alimentar a los israelitas. En este milagro vemos al Señor Jesucristo multiplicando los panes para alimentar a los paganos. Está diciendo Mateo, no hay un trato de Jesús para el israelita y un trato de Jesús para el pagano. Tienen el mismo Salvador, tienen la misma compasión. No hay dos salvadores, no hay un salvador para el religioso israelita y para el pagano, gentil. Déjame te lo pongo en nuestros términos. No hay un salvador para ti que eres religioso y otro salvador para otro que es más pecador que tú. ¿Quieres saber tú qué tan buen predicador es Jesús, hermano? Es tan buen predicador que te llamó a ti y con esa misma boca y con esa misma predicación llama a uno más pagano que tú y a uno menos pagano que tú. El punto de Mateo aquí es citar o hacer eco a las profecías de Isaías. ¿Qué fue lo que había dicho ya antes el profeta Isaías en Isaías capítulo 2 versículo 6? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, judíos y gentiles, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Lo que está diciendo Mateo es, lo que tú ves aquí es un retrato de lo que verás en la eternidad. Judíos y gentiles siendo alimentados por el mismo Dios, siendo vivificados por el mismo Dios, perteneciendo al mismo pueblo. Y de hecho, hermanos, por eso es que el libro de Mateo termina como termina en Mateo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, porque el Salvador puede saciar al mundo entero. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué, Señor? Porque hay mucha necesidad en el mundo. No, porque hay mucho Salvador para un mundo tan pequeño. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, porque Él invita a las naciones enteras a que sean saciadas en Él. Él da vida a las naciones enteras. De hecho, ese es el punto también de la razón por la que Mateo nos muestra otra diferencia. Si usted va a Mateo 14:20,
Ya antes, cuando Jesús alimentó a las multitudes israelitas, nos dice que después de alimentarlas sobraron 12 cestas de pan, 12 canastas. En Mateo 15:37 nos dice que ahora han sobrado 7 canastos. Y alguien podría decir, ¿por qué Mateo nos hace esa diferencia? Cuando alimentó a los 5,000, que eran puros israelitas, sobraron 12 canastos. Cuando alimentó a los paganos, que eran gentiles, sobraron 7 canastos. Y bueno, mi entender de este pasaje es que esto no es accidente de Mateo. Y no es que Mateo estaba llevando la contabilidad. Que estaba hablando con judíos y estaba buscando que judíos entiendan. Para los judíos, el número 12 usualmente representaba las 12 tribus de Israel. Si usted va a Éxodo, cuando Dios pone en el tabernáculo, pone unos panes, los panes de la propiciación, había 12 panes. El sacerdote en su pecho traía 12 piedras que representaban las 12 tribus de la nación de Israel. Lo que está diciendo Mateo es, no es coincidencia que sobraron 12 canastas llenas de pan. Él puede suplir a toda la nación de Israel. No es coincidencia que con los paganos sobraron 7 canastos. Él puede suplir a toda la creación. Mateo está usando estos números, en mi entender, para presentar a Jesús como el Salvador de gentiles y judíos. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en el Señor Jesucristo, cree en Él no porque tu pecado es grande solamente, sino porque Él es grande. Dice Pablo, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú eres el primero de los pecadores, tú eres el peor de los pecadores, tú eres el más pecador de entre los pecadores, tú eres el más pecaminoso de entre los pecadores y por eso eres el candidato perfecto para ser salvo por ese gran Salvador. Cree en Cristo hoy y serás salvo. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu salvación tan grande que nos has dado en Cristo, porque con un Salvador tan grande, Señor, es imposible que tu pueblo se pierda. Señor, ayúdanos a no vernos a nosotros mismos y nuestro pecado, sino verlo a Él y su gracia. Porque como cantamos, su gracia es mayor. Como Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos el más grande de los pecadores. Y Señor, que esa sea una verdad que lejos de torturarnos, nos arroje y nos aviente hacia los brazos del Salvador, que conoce nuestros pecados y no se arrepienta de amarnos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.